qué puede pasar en el futuro, qué quiere hacer con su vida el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué más cosas han cambiado, don Enrique, desde que empezó usted a ver gente en los 70? Bueno, yo antes que nada quería hacer una observación. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Y cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Es decir, hay ya un balance existencial. A los 50 hay balance, hay arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y hacemos cuentas con nosotros mismos. Y esas cuentas tienen 4 grandes ingredientes. Exploramos a los 50 años 4 cosas. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Son los 4 grandes argumentos de la vida. Y por otra parte, sale a flote nuestra personalidad. O sea, por lo tanto, es muy importante saber esto, ¿no? Que el primero, de aquí sale la felicidad. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con esos 4 grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad. Y al mismo tiempo tener una personalidad relativamente bien conjugada. No olvidemos, Marian ha hablado mucho últimamente de este tema, de los trastornos de la personalidad, es decir, las personas que no han sabido construir una forma de ser sana, equilibrada, no perfecta, que eso es una utopía. Pero yo tengo que volver a la cuestión, don Enrique. A mí me gustaría que usted me contara qué ve de diferente cuando usted empezó a ver gente en su primera consulta, ya a finales de los 70, y ahora. ¿Cómo ha cambiado ser maduro entonces a ser maduro ahora? Porque entiendo que seguro que ha cambiado. Ha cambiado totalmente. En primer lugar, hace 30 años el psiquiatra era el médico de los que están mal de la cabeza, los que están locos. El psiquiatra es el médico de cabecera. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Pues yo diría que son 4. En primer lugar, lo más frecuente a partir de los 50 es ansiedad, estrés. En segundo lugar, un estado depresivo. Asoma, secuela en los entresijos de la personalidad, la melancolía y un largo etcétera. En tercer lugar, no encontrarse uno bien consigo mismo. Y en cuarto lugar, las crisis de pareja. Son 4 grandes temas que asoman, saltan, suben, bajan delante de nosotros. Y yo creo que, por ejemplo, cuando yo era joven, incluso estudiando yo medicina, nadie me habló a mí en la universidad de crisis de pareja. O sea, yo no recuerdo. Incluso me acuerdo cuando yo saqué mi libro, Remedios para el desamor, que me lo hizo el título, me lo dio Vallejo Nájera, un psiquiatra español que ya murió, sí, pero que tuvo mucho prestigio. Me dijo: Rojitas, me llamaba Rojitas, no sé si venderás muchos ejemplares. Habló de hace 25 años, digo, bueno, alguno caerá. Ha sido un libro mío que he vendido casi 300.000 ejemplares de ese libro, ¿no? Por lo tanto, estas son, a mi juicio, las 4 grandes temas que vemos en la consulta hoy y ahora en gente en torno a los 50. Es curioso, ¿no? Eso que decía, que las crisis de pareja entonces no se comentaban. Era un tema del que se hablaba ni se menos. comentaban, ni se estudiaban. Ni se estudiaban, tú fíjate el cambio. Y le he leído, don Enrique, que el concepto autoestima es relativamente nuevo. O sea, que tiene como 30 años. Hay 2 conceptos nuevos en psicología, que son autoestima. Y la autoestima es la valoración que uno hace positiva de sí mismo, sumando y restando las características personales, y luego el saber gestionar bien la propia afectividad. Ahora no me sale la palabra. Resiliencia. La resiliencia no se hablaba de ella hace unos años, que es la capacidad para superar las adversidades. Yo utilizo una fórmula de hace tiempo que es: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Y al mismo tiempo, saber uno perdonarse a sí mismo fallos, errores, defectos. Lo decía antes Marian hace un momento, ¿no? Al hacer revisión de vida, errores, fallos, cosas que hemos metido la pata, ser tolerantes con uno mismo. Qué importante es eso. Perdonarse mucho, ¿no? Yo me digo eso. Perdonarse, o sea... Tengo que perdonar mucho. Claro, uno dice... Es que yo creo que es uno de los temas del siglo XXI. Nos están obligando, nos están a ser pluscuamperfectos en todas las facetas de nuestra vida. Tienes que hacer deporte, tienes que hacer pilates, tienes que hacer mindfulness, tienes que comer bien, tienes que comer sano, tienes que llevar bien a tus hijos al colegio y encima tener el mejor disfraz del día de Navidad o del día de Carnaval. Por otro lado, te tienes que formar, tienes que ser bueno en tu trabajo, tienes que tener una ambición, es que no da. Y luego encima tienes que cuidar a tus amigos y tener detalles, ¿no? Y aparte tener una pareja, si la tienes, bien cuidada, y si no la tienes, encontrarla, y si no quieres estar solo, pues aprender a estar solo y bien contigo mismo. Entonces, claro, da una sensación que yo creo que la gente que donde está sobre todo en esa época, decir, mira, esto es imposible. Yo creo que durante la juventud aspiras a esa perfección que no se llega, y cuando llegas a la madurez dices, pues quizá no es tan posible, y lo que tengo es que aprender a disfrutar de lo bueno que me llega. Yo suelo decir que la felicidad al final no se define, se experimenta, consiste
en ser capaz de disfrutar lo bueno que tenemos cada día y saber gestionar lo malo. Y yo creo que la madurez es un gran momento para plantearnos eso. Es decir, cuando me viene algo bueno lo disfruto, o estoy tan alerta por algo que me pasó hace años, o porque veo que el entorno está en incertidumbre que no disfruto ni de lo bueno. Y cuando me llega lo malo, vivo en un estado de alerta tan terrible que me bloqueo, que me enfermo. Y creo que la madurez es un momento para decir, oye, vamos a intentar aprender a gestionar todo lo que llega, disfrutando de lo bueno. Creo que la madurez es un gran momento para hacer, como decía, balance de caja de todo lo que he ido teniendo experiencia a lo largo de la vida. Quizá hay cosas que no eran buenas y me toca deshacer de ellas. Quería hacer una observación con respecto a lo que estabas diciendo tú de la felicidad. La palabra felicidad está hipertrofiada. Hoy continuamente ves cursos sobre la felicidad de aquí para allá. Yo he estado con un profesor de Harvard, Ben Hazar, que es muy famoso, profesor solo de felicidad. También con Martin Seligman, el profesor de psicología positiva. Una observación, nota a pie de página. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Hay que aspirar a una felicidad relativa, que es llevarse bien con uno mismo y ser capaz de gestionar, de dirigir, de organizar un proyecto de vida coherente y realista en donde saltan los grandes temas de la vida. Pero, insisto, la felicidad, voy a decir una fórmula que la tengo escrita en mi último libro, el que te he traído a ti, todo lo que tienes que saber sobre la vida, que es expectativas partido por resultados. La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. Bueno, tener unas expectativas. O sea, quiero decir, yo suelo decir que hay que tener metas. De hecho, yo hablo muchas veces de que existe una zona en el cerebro que se llama el sistema reticular, que es aquello que nos ayuda de todo lo que existe a ver lo que nos interesa. Es decir, es nuestro filtrador, nuestro rastreador. Entonces, si una mujer se quiere quedar embarazada, de repente pues está pensando cómo tal, no le cuesta, pues que si la inflamación, que si la alimentación, empieza a haber cursos y de repente empieza a haber todo relacionado sobre maternidad o bebés o mujeres embarazadas por la calle. ¿Qué ha sucedido? Que su cerebro se ha activado un interés y entonces le pone eso delante. ¿Cuál es el tema? Que uno tiene que saber ponerse metas realistas y objetivas. Es un GPS para que tu cerebro te lo muestre. Por eso que se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Pues tenemos que saber lo que deseamos. Y en lo que deseamos a veces nos venden cosas que son imposibles. Yo muchas veces yo tengo 4 niños y entonces alguna vez ves en las redes y tal, las familias con los niños, todos impecables, todos jugando, todos divirtiéndose y dices, bueno, y estos niños no se pelean, no se ponen enfermos, no se manchan. Yo digo, pero estos niños no se manchan. Los míos les vistes, esta mañana los he vestido para el campamento, han desayunado y ya se han ido 2 con manchas. Chico, la vida es así. Entonces, es decir, aprender también a que la vida, decía mi padre, Tal Ben-Shahar, que es el profesor de Harvard, que hace un curso de la felicidad en Harvard, que es el único curso que tiene lista de espera en Harvard, y él dice que la clave de la felicidad es aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser feliz. Claro. Es decir, o tengo un error y acepto que me puedo equivocar y acepto que la vida está llena de imperfecciones, o me voy a pasar toda la vida sufriendo. Sí. Y creo que la madurez es un gran momento para darme cuenta, echar la vista atrás y sanar heridas. Yo cuando nosotros vemos pacientes en la consulta de estas edades, yo siempre digo, traumas, heridas, factores de estrés del pasado, que solo con pensar en ellos te generan perturbación. Y cierro esas heridas con muchísima delicadeza. Te quiero hacer una observación para que nuestros oyentes lo tengan claro. Nosotros, los psiquiatras, hoy se curan el 90% de las enfermedades psíquicas. Es impresionante lo que ha ocurrido. O se alivian, al menos. Se alivian, ¿no? Que eso es un cambio radical, claro, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, primero, que el psiquiatra ya no es el médico de los locos, de los que están mal de la cabeza. O sea, la gente decía, yo recuerdo que yo soy su padre se lo decía. Andaluz, mi padre era un psiquiatra español, Luis Rojas Valletero, mi padre estudió en Alemania, y en aquel tiempo, mi padre cuando vino de Alemania puso en su placa psiquiatra. Y entonces la gente que pasaba por la puerta decía psiquiatra, enfermedades de la piel. Y entonces cambió el cartel y puso enfermedades del sistema nervioso. De ahí viene, en Andalucía, donde yo nací, se habla de estás de los nervios. O sea, voy al médico de los nervios. El psiquiatra es el médico de cabecera. En Estados Unidos, el psiquiatra te pregunta cuando vas a Estados Unidos, en relación con la psicología, usted es psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, ¿usted qué tecla toca? Tanatólogo, ¿no? Claro. Logoterapeuta. No, en Latinoamérica todo es matizable. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestro equipo en Madrid, en el Instituto Español de Psiquiatría, hacemos mucha psicoterapia y farmacoterapia. O sea, hoy los avances son increíbles. Por ejemplo,
En la mitad de la vida hay muchas depresiones que se llaman reacciones adaptativas, en inglés adjustment reaction, que son como consecuencia de malas gestiones, de errores, de fallos o de las mismas circunstancias de la vida, pues uno entra en un estado depresivo, en donde el estado de ánimo está presidido por la melancolía, la tristeza, la apatía. Entonces nosotros hacemos ahí farmacoterapia, medicación. Hoy hay antidepresivos muy modernos que curan los estados depresivos, pero hay depresiones que no se curan con fármacos, que son pues lo que decíamos hace un momento, errores de la vida, ¿no? Entonces, y luego la psicoterapia, que es arte y oficio, que es enseñarle a alguien a gestionar mejor su propia personalidad. Y es fundamental. Nosotros tenemos dos grandes acantilados que son la vida, la inteligencia y la afectividad. Entonces, cómo la inteligencia es el foco luminoso que nos hace distinguir lo accesorio de lo fundamental. Y la afectividad es el mundo de las emociones, que es esencial. Entonces, ahí viene Goleman, que tiene tanta resonancia, la importancia de la inteligencia emocional. Claro. Por ejemplo, nosotros queremos organizar un curso, estamos preparándolo para noviembre. Un curso va a ser una jornada, un sábado en Madrid, sobre inteligencia emocional. ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te mantienes enamorado? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? ¿Cómo perdonas al otro? A mí me preguntaba hace poco... Esto es un tema que lo que estábamos hablando, que yo creo que es muy importante. Es decir, ese mundo de la inteligencia emocional que nosotros estamos intentando introducir ahora mismo hasta en los colegios. En el colegio de mi hijo, su profesora, por ejemplo, en segundo de infantil, les da clase de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos viendo que luego llegas a los 40, a los 50 y los 60, y a mí nadie me enseñó esto, a mí nadie me explicó. Parte de la divulgación que nosotros hacemos ahora mismo consiste en generar prevención en salud mental. Estamos hablando de que hay un 20-25% de la población medicada. Y esto son cifras dramáticas. ¿Y esto qué significa? Y España... El primero en Europa, ¿eh? Ojo. Sí, señora. Bueno, un momento. En este momento primero en Europa con problemas de salud mental. Hay sí, un señora. teléfono que es el 024 que apareció en España y en algunos otros países de la Unión Europea, los más importantes, Francia, Italia y Alemania. El 024 que tú llamas por teléfono si tienes ideas y o tendencias suicidas. Sí, señor. El teléfono es mucho, pero es poco, porque mucha de esa gente necesita un seguimiento. Tú estás hablando con un terapeuta 20 minutos por teléfono, desesperado. Que te puede frenar, pero lógicamente hay que ir a la herida. Hace falta una continuidad, porque eso es la psicoterapia, que es la manera como tú le enseñas a alguien a funcionar mejor en este mundo complejo y apasionante que nos ha tocado vivir. Y entonces ahí entra la figura del psiquiatra. O sea, el único fármaco que no aparece en el Vademecum, que es el libro donde vienen todas las medicaciones, es el psiquiatra, o el psicólogo, o por supuesto el médico en general, ¿no? Y el psiquiatra, solo con su palabra, con su gesto, con su atención, te ayuda muchísimo. No digo que te cure, pero te ayuda, porque comprender es aliviar. Sentirse comprendido es dar un giro al estado de ánimo. Es que, Marta, si nos metemos en esto... Es que